la televisión. Que se encuentra con orden de prisión, había viajado a Colombia a realizar actividades de carácter religioso y que luego se había ido a Chile. Algunos medios de comunicación desmintieron y dijeron que no era cierta la información de la televisión. Francisco Borja y Roberto Barriga viajaron a Chile para realizar una serie de reportajes que estaremos presentando en las próximas semanas, y entre las varias misiones, una de ellas era tratar de encontrar a Sandra Correa o la pista de Sandra Correa. ¿Fue difícil hacerlo, Pancho? Bueno, una vez localizado el teléfono, que no fue muy difícil porque en la guía telefónica se pudo encontrar. ¿El teléfono de Sandra Correa? No, el teléfono del sitio de una guardería de las madres de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, esa es la información que teníamos. Es la información que teníamos. Buscando por allí tuvimos el teléfono y luego nos confirmaron por teléfono que en efecto ella había estado allí. Pero luego buscar el sitio fue complicado porque era una población un poco alejada del centro de Santiago, un barrio difícil. Y no fue fácil, era un sitio muy pequeñito, una calle muy pequeñita. Vamos a ver el reportaje y comentaremos luego del equipo de la televisión tras la pista de la exministra. Chile es un país que se desarrolla aceleradamente. Parodiando a los tigres del Asia, los chilenos dicen con mucho orgullo que su país es el jaguar de América. Sin embargo, buscando el sitio en donde la exministra Sandra Correa realizó su trabajo social, constatamos que aún subsisten contrastes. ¡Aló! Llegar no fue fácil. Lo primero fue localizar el sitio, ubicado en ese otro Chile, más allá de las estadísticas, en donde viven los que no han podido insertarse con éxito en el competitivo y millonario mundo de los negocios internacionales. Luego de un viaje de 40 minutos en el metro de Santiago, que diariamente lleva a sus trabajos a miles de agitados ciudadanos de este país, y tras 30 minutos en bus, llegamos finalmente. Estamos en el barrio Santiago, en la población Santiago, en el sector sur de Santiago de Chile, un barrio bravo de la capital chilena. Cerca de aquí está el convento de la Madre Teresa de Calcuta, en donde la exministra de Educación, Sandra Correa, prestó servicios sociales. Por equivocación nos metimos en el Hogar de Cristo, casa de ayuda a los más pobres de los pobres, pero nadie allí sabía de doña Sandra Correa. Pero no tengo. ¿Ella es asistente social? Que venía 2 o 3 veces por semana, nos dijeron al teléfono, a hacer trabajo social, voluntario. Sandra Correa, no tengo idea. Esta monjita, que coincidencialmente resultó ser ecuatoriana, fue clave para ayudarnos a encontrar el sitio que buscábamos. Chile tiene actualmente menos pobres que antes, pero las diferencias entre pobres y ricos son cada vez mayores. En 1990 existían 40% de pobres en Chile, ahora 24%. Con estas reflexiones a cuestas, abordamos un taxi para buscar el sitio elegido. 30 minutos nos tomó llegar a él. Misioneras de la Caridad, Hogar de la Paz. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es del convento de la Madre Teresa de Calcuta? ¿La Madre Minet estará? Sí. ¿Podemos hablar con ella? Claro. Gracias. En este sitio, durante varias semanas, la exministra de Educación Sandra Correa compartió con otras voluntarias el trabajo con unos 40 niños aquejados de problemas mentales. La superiora, la Madre Ninet, originaria de la India, nos atendió muy amablemente, pero no quiso hablar a la cámara, pues dijo que promocionar su labor en la televisión es pecado. Con mucho recelo, algunas voluntarias hablaron de Sandra Correa. ¿Cómo les pareció ella? Muy buena, porque lo ayudaba a mudar, lo ayudaba a dar comida a los niños, almorzaba con nosotros, participaba aquí, se sentaba aquí a conversar con nosotros. Lo ayudaba harto, todo el día, sí. ¿Y qué tipo de trabajo hacía, por ejemplo, desde que llegaba hasta que se iba? Mudaba, bañaba a los niños, todas esas cosas, daba comida, todo.
¿Y ustedes sabían que ella era ministra, que había sido ministra? Sí, porque ella los conversó a nosotros. Sí, nos conversó que ella trabajaba... ¿Qué nos dijo que lo trabajaba dónde? ¿Dónde? A mí no, porque en ese momento yo no estaba con ella, por eso yo no sé. Ellas estaban con ella. Sí, almorzaba con nosotros. ¿Cuántas horas al día más o menos trabajaba cuando venía? De las 9 de la mañana hasta como las 5 o 6 de la tarde, porque ella se la hacía tarde para irse a su casa, ella decía. ¿Y ella vivía, ustedes sabían dónde vivía? ¿Vivía por aquí, cerca? No, parece que sí, sí. ¿Y les contó del viaje a visitar a Teresa de Calcuta en la India? Sí, dijo que era muy bonito, que había gente pobre, que había harta gente buena, todo. ¿Qué tal humor tenía? ¿Buen humor o mal humor? Sí, no, bueno. Sí, es muy buena. Simpática. Sí. Y un día quedó de venir y no vino, porque venía, ¿qué día venía? Viernes, miércoles y lunes parece. Venía 3 días a la semana. Sí, pero y quedó de venir y no vino. Es decir, no supieron por qué dejó de venir, simplemente desapareció. Sí, Ella no dijo vino. que iba a venir venía su marido de otra parte, entonces ella no. ¿Ecuador? Sí, porque andaba en vacaciones su marido y ella, yo no sé, iba a dejar de venir porque llegó a su marido. Estos mensajes, escritos y colocados allí por Sandra Correa, son los últimos vestigios de su paso por las barriadas pobres de Santiago de Chile. Qué difícil es la condición humana y qué difícil es juzgar a los seres humanos. Esos letreros de amor, esos letreros para estos niños con grandes dificultades en una barriada pobre, los había Pancho hecho con su propia mano Sandra Correa. Esa es la información. Sí. Efectivamente, sí. ¿Y qué más había hecho Sandra Correa? Es decir, la historia, como hemos visto, es que Sandra Correa estuvo hasta hace poco asistiendo, entiendo que cuando se conocía ya, que públicamente sabía que estaba en Chile, ella seguramente está en algún otro lugar. No sabemos si en Chile o en otro país. Me decías que se hablaba de... Por ahí alguien decía que eventualmente se había ido a Bolivia o que alguna vez dijo tener intención de ir a Bolivia, pero O sea, no estaba confirmado. Está en un peregrinaje, pero ¿qué hacía Sandra Correa ahí? O sea, ella no es una monja, ella no es una mujer, no es parte de la congregación, es lo que ellos llaman voluntarias, es decir, mujeres que apoyan y ayudan el trabajo sacrificado que hacen las hermanas de Teresa de Calcuta. ¿Qué hacía ella? Exactamente, es como las señoritas que vimos en el reportaje, en donde todas ellas participan ayudando en la guardería, lavando a los niños, bañándoles, dándoles de comer, limpiando y haciendo la misma guardería, jugando con los niños. Es decir, estando allí 8 o 9 horas al día, participando del trabajo de ayudar a estos niños con problemas mentales. Y no sé, decían que Sandra Correa iba hasta hace poco 3 veces por semana. ¿Y no les causaba o les llamaba la atención que una ex ministra reciente esté en un país, en otro país realizando esas actividades? ¿O bueno, nadie se mete en la vida de otras personas? Parece que no hizo mucho aspaviento de haber sido ministra, porque no todos sabían, ni todas sabían que ella había sido ministra, sino una sola de ellas dijo saber que en efecto sabía que había sido algo importante, ¿no? No sé si ministra o alguna cosa, pero parece que no tenían conocimiento pleno de cuáles eran sus antecedentes. Simplemente asomó por allí un buen día, dijo que quería ayudar y, claro, le permitieron, ¿no? Bueno, hay países en los cuales, en Estados Unidos, en China, por poner 2 de los extremos, donde las sanciones a quienes incumplen de la ley no solo son cárcel, no solo son de tipo económico, sino muchas veces de este carácter, es decir, social. Muchas personas les dan durante tantos años la obligación de ir tantos días de la semana a ayudar a la gente pobre, como parte del pago que tienen que dar a la sociedad. ¿No será que Sandra Correa de alguna manera siente que ella obró mal? No sé si por culpa o si esta muchacha joven en realidad, quien nosotros conocimos antes de su experiencia política, se metió en cosas demasiado grandes para ella, demasiado podridas, y ahora está tratando de limpiar su conciencia. Parecería que algo así está pasando. Bueno, yo a ella no la conocí antes, pero en una entrevista que le hice en un programa de radio en una ocasión, noté como que tenía un sentimiento místico por dentro, ¿no? Una transformación que se veía interiormente, ¿no? Y ella, tenemos que recordar que ya fue a visitar a la Madre Teresa de Calcuta antes. Y claro, viajó a la India siendo ministra, fue un viaje muy cuestionado, muy rápido. De manera que
es difícil tratar de meterse en la cabeza de otra persona cuáles son las motivaciones, pero yo creo que evidentemente algún tipo de, no sé, de arrepentimiento, ¿no?, lleva por dentro. Esa es la impresión que tengo, pero claro, es una impresión subjetiva, ¿no? Bueno, algún día Sandra Correa hablará y la televisión, si es que hay la posibilidad de hacerlo, le brinda su medio para que ella explique al país lo sucedido y qué está haciendo de su vida. Una situación realmente extraña y parte de lo que dijimos es la condición humana. Pero pasemos del tema de la ex ministra. De vista, discutiendo a veces, porque un programa de noticias en televisión es eso precisamente, ¿no? Una especie de pasión que no se detiene a lo largo de los 30 o 45 minutos de duración del noticiero y que llega hasta aquí mismo. Un cordial saludo para ustedes, señoras y señores, a nuestros compañeros Carla y Carlos, difícil, ¿no? Una cordial bienvenida, Diego, buenas noches. buenas noches. Y en Guayaquil, nuestro saludo cordial, respetuoso a doña Milagros. Milagros, buenas noches. Gracias, muy buenas noches amigos. Señoras y señores, antes de ir a lo estrictamente noticioso, queremos invitarles de forma muy cordial a Oquendo en vivo, a las 20:30. El personaje de esta noche será el señor doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, expresidente constitucional de la República, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Un hombre de respuestas lacónicas, directas, cargadas de ironía, un hombre con una inmensa carga cultural. Así es que quedan cordialmente invitados. Y en lo estrictamente noticioso, acá en Quito, una reunión de alto nivel entre militares peruanos y ecuatorianos. Carlos, si eres tan gentil. Gracias, Diego. Amigos, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Atención. Se cumple en nuestro país una reunión militar de alto nivel entre los jefes operativos de las Fuerzas Armadas ecuatoriano-peruanas. La cita, que durará hasta el 27 de este mes, se desarrolla en el Club de Oficiales del Ejército en Sangolquí. Una de las primeras actividades cumplidas por la delegación del país del sur fue un saludo al general Paco Moncayo, jefe del Comando Conjunto, y a los principales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Entre los temas a discutirse bien podría figurar aquel relativo a las minas antipersonales o a los problemas surgidos en la aplicación de la cartilla de seguridad. Hoy viajó a Brasilia la delegación negociadora. Los delegados partieron esta mañana rumbo a la capital brasileña para asistir a la tercera ronda de negociaciones de paz con el Perú. En la cita se tratará el cuarto impasse subsistente que analiza la línea entre Cusumasa-Bombuiza y la desembocadura del río Yaupi en el Santiago. El vicecanciller Diego Rivadeneira dijo que Ecuador ha pedido al embajador de Estados Unidos guardar moderación en sus comentarios sobre política interna de nuestro país. El diplomático señaló que de todas maneras no se considera una intromisión la actitud de Alexander. Los diplomáticos extranjeros no deben opinar sobre política interna. Ahora, ellos también tienen que hacer su gestión, su trabajo. Lo que sí le debo decir es que el canciller José Ayala en 2 o 3 ocasiones le ha pedido al embajador de Estados Unidos que modere sus comentarios y trate de arreglar los asuntos de las relaciones bilaterales en forma privada y no pública. Pero él parece que no ha hecho caso omiso a aquello. Bueno, hay asuntos que obviamente él dentro de sus funciones comenta porque hay asuntos pendientes en las relaciones con Estados Unidos y hay que comprender eso, ¿no? Pero obviamente que el embajador de Estados Unidos ha ofrecido sujetarse a una conducta conveniente para no causar problemas, ¿no? Y en otro tema, diversas reacciones ha generado en el sector productivo de Guayaquil los proyectos que el gobierno anunció que impulsará para reactivar la economía del país. La mayoría coincide en que el programa dará resultados satisfactorios, pero a largo plazo. Los $2.000 millones de inversiones que espera conseguir el gobierno permitirán desarrollar 20 proyectos que se centran en las áreas energética, telecomunicaciones, electricidad y vialidad. Justamente el ex subsecretario de Obras Públicas, ingeniero Enrique Pita, señala que anuncios como estos no son nuevos. Generalmente todos los gobiernos invocan la obra pública como un factor para la reactivación de la economía. Lamentablemente, entre el anuncio y el inicio de la obra transcurren tiempos tan largos que se diluye totalmente todas las buenas intenciones que pudiera un gobierno tener. Y es que para la obra pública juegan una serie de factores.
recursos económicos, procesos licitatorios y prioridad de las obras, para que no sean de carácter político, sino de un verdadero desarrollo vial. No podemos tampoco ser escépticos, pero no podemos batir palmas en este momento, sino exigir un poco más de claridad. En cuanto a los proyectos hidroeléctricos, el exgerente de INESEL, ingeniero Iván Rodríguez, es claro: si la intención es reactivar el país a corto plazo, no sería una realidad. En este momento habría que hacer la licitación y sus resultados los conoceríamos en el transcurso de los 12 meses siguientes, a partir de la fecha. Y la construcción demora entre 4 y 5 años, de tal manera que estos proyectos solucionarán el problema a mediano plazo. Si en el sector eléctrico el presidente quiere conseguir recursos en el corto plazo, la solución está en sus manos. Tratando de conseguir inmediatamente la licitación de la concesión de Guayaquil, o en su defecto, si es que ese es su deseo, arreglar directamente con Emelec. Por su parte, el ingeniero Luis Trujillo, del sector productivo, señala que todos estos proyectos son una agenda de desarrollo a largo plazo. Esos proyectos pueden reactivar el empleo a corto o mediano plazo, pero no son generadores de una estabilidad económica y peor, de solucionar el déficit fiscal. Podemos endeudarnos en 2.000 millones de dólares más. Significa que le dejamos a los que vienen después un problema gravísimo. No tendría sentido entrar a cuestionar el contenido de la intervención del presidente de la República el último domingo en cadena nacional de radio y televisión. El doctor Alarcón, con lenguaje sencillo y conciso, respetuoso, expuso los lineamientos económicos de su gobierno, su plan de reactivación del sector. A través de 20 grandes proyectos de inversión que incluye la construcción del nuevo oleoducto, aspira a contabilizar 2.000 millones de dólares que le permitirán dinamizar la economía, reducir el déficit fiscal y, claro, dignificar el escenario social. En suma, unos próximos días. Las precisiones son indispensables de un medio como el nuestro, que se ha vuelto escéptico, desconfiado. Factores que obviamente han paralizado el aparato productivo nacional, que carece de estímulos y no recibe inversiones. Esperamos con el mayor interés los próximos anuncios oficiales, que despejarán seguramente las dudas que aún podemos alimentar los ecuatorianos. Deseo el mayor éxito al plan gubernamental anunciado por el señor presidente Alarcón. Y ahora damos paso nuevamente a la ciudad de Guayaquil. Y con un